Buenos días, mi nombre es Juan Diego Cosipócar Cárdenas y hoy presentaré el tema de las hormonas hipofisarias y su control por el hipotálamo. En esta presentación abarcaré cuatro temas principalmente: la hipófisis y su relación con el hipotálamo controla la secreción hipofisaria, funciones fisiológicas del hormona del crecimiento y la neurohipófisis y su relación con el hipotálamo. El primer punto, que era la hipófisis y su relación con el hipotálamo, ¿no? Bueno, sabemos que la hipófisis o la glándula pituitaria es una glándula pequeña que va a medir alrededor de 1 centímetro de diámetro y va a pesar alrededor de 0,5 hasta 1 gramo de peso. Va a estar ubicada en la silla turca y se va a encontrar unida al hipotálamo mediante el tallo hipofisario, como vemos aquí. Entonces, desde una perspectiva fisiológica, a esa glándula la podemos diferenciar o dividir en dos, ¿no? Que serían adenihipófisis o lóbulo anterior y neurohipófisis y lóbulo posterior. Y entre ambas zonas, entre ambas partes, va a existir una zona llamada la pars intermedia o parte intermedia o hipófisis media, que, bueno, va a ser pobremente vascularizada y en nosotros, los seres humanos, va a ser poco desarrollada, si es que lo vamos a comparar con los animales en los cuales va a ser más grande y más funcional. Ahora, hablando desde un punto de vista embriológico, esas dos porciones de la hipófisis no van a tener orígenes diferentes. Por ejemplo, la adenihipófisis viene a ser un derivado de la bolsa de Rathke, que viene a ser una imaginación embrionaria del epitelio faríngeo. Por otro lado, la neurohipófisis va a derivar de una imaginación de tejido nervioso del hipotálamo. Y el hecho de que la adenihipófisis provenga de epitelio faríngeo va a explicar la naturaleza de sus células, así como el hecho de que la neurohipófisis venga de tejido nervioso, ¿no? También va a explicar la presencia de muchas células gliales en esta parte. Ahora, en cuanto a las hormonas hipofisarias, la adenihipófisis va a secretar 6 hormonas peptídicas importantes y la neurohipófisis dos. Y en cuanto a las hormonas adenihipofisarias, estas van a ser importantes para el control de las funciones metabólicas de todo el organismo. Entonces, las hormonas hipofisarias serían las siguientes: la hormona del crecimiento, que va a estimular el crecimiento de todo el cuerpo, ¿no? Se va a encargar de la formación de proteínas, así como la multiplicación y la diferenciación celular. Luego tenemos la corticotropina, que va a controlar la secreción de algunas hormonas corticos suprarrenales, que por su parte afectan el metabolismo de la glucosa, de proteínas y lípidos. La tirotropina, que va a controlar la secreción de dos hormonas, que serían la tiroxina y la triotironina, por la glándula tiroides, ¿no? Luego la prolactina, que va a estimular el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de la leche. Y las hormonas gonadotropas distintas, que sería la fólico-estimulante y la luteinizante, que van a controlar el crecimiento de ovarios y testículos. Y en cuanto a las hormonas neurohipofisarias, tendríamos a la hormona antidiurética o vasopresina, que va a controlar la excreción de agua en la orina, y la oxitocina, que va a contribuir a la secreción de la leche, ¿no? Y también posiblemente va a intervenir en el parto, ¿no? Al final de la gestación. Ahora, en cuanto a la hipófisis, ¿no? Que va a contener diversos tipos celulares, ya que cada hormona va a ser formada en esta glándula, ¿no? Y cada una va a tener un tipo especial celular para ser secretada. Hasta el momento se han podido diferenciar 5 tipos celulares gracias a tinciones especiales, los cuales serían las células somatótropas, o también conocida como célula acidófila de Epsilon, ¿no? Que va a secretar a la hormona del crecimiento humano, las corticótropas a la corticotropina, las tirótropas a la tirotropina, las células gonadótropas a la hormona luteinizante y a la folículo estimulante, y finalmente las células lactótropas a la prolactina. Y cabe resaltar que al menos un 30 a un 40% de estas células son somatótropas. Un 20% serían corticótropas y el resto solo representaría un 3 a un 5% del total, ¿no? Pero esa poca cantidad o ese poco porcentaje no va a disminuir su potente acción, ¿no? Ya sea una función tiroidea, una función sexual o la secreción de la leche. Ahora, en cuanto al hipotálamo, que va a controlar la secreción hipofisaria, ¿no? La secreción de la hipófisis va a ser controlada casi en su totalidad por diversas señales, ¿no? Por ejemplo, la neurohipófisis va a ser controlada por señales nerviosas que se van a originar en el hipotálamo y van a terminar en la neurohipófisis. Por otro lado, la secreción de la adenihipófisis va a ser controlada por otras hormonas, que serían las hormonas de liberación o las hormonas de inhibición hipotalámicas, que se van a sintetizar en el mismo hipotálamo, ¿no? Y van a ir a la adenihipófisis por medio de los vasos, que serían los vasos portihipotálamo hipofisarios, que en las siguientes diapositivas explicaré mejor. Entonces, el hipotálamo, por su parte, va a recibir diversas señales, ¿no? Del sistema nervioso. Por ejemplo, cuando sentimos dolor, una parte de esa señal dolorosa va a ir al hipotálamo. Cuando tenemos pensamientos deprimentes o emocionantes, una parte de esa señal también va a ir al hipotálamo.
Los estímulos olfatorios también van a enviar señales fuertes, incluso la concentración sanguínea de nutrientes, electrolitos, de agua, incluso de otras hormonas, van a excitar o van a inhibir diversas partes del hipotálamo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué podemos decir? Que el hipotálamo va a recoger aquella información que va a estar relativa al bienestar de nuestro organismo, ¿no? Y esta información va a ser usada para controlar la secreción de las hormonas hipofisarias. Ahora, hablando de ese sistema portihipotálamo hipofisario. En primer lugar, que la adenipófisis es una glándula muy vascularizada, ¿no? Que va a tener varios senos capilares entre sus células. La mayoría de esa sangre que va a llegar a los senos primero va a atravesar otro lecho capilar del hipotálamo inferior en este caso, y luego la sangre va a fluir a través de unos diminutos vasos, que serían ya los vasos portihipotálamo hipofisarios, y va a acceder finalmente a los senos adenipofisarios. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, en la segunda figura, vamos a observar que la porción más inferior del hipotálamo, que sería la eminencia media, ¿no? Va a ser penetrada por pequeñas arterias y otros vasos de menor calibre, que van a regresar a su superficie y luego se van a unir formando ya el sistema portihipotálamo hipofisario respectivamente. Luego esos vasos van a descender por el tallo hipofisario y van a dar irrigación a los senos hipofisarios. Ahora, hablando de las hormonas liberadoras e inhibidoras, estas se van a secretar en la eminencia media, ¿no? Entonces, sabemos que el hipotálamo va a tener unas neuronas especiales que van a sintetizar y van a secretar hormonas liberadoras o inhibidoras, ¿no? Que a su vez se van a encargar de la secreción de las hormonas adenipovisarias. Y estas neuronas se van a originar en el hipotálamo y sus fibras van a llegar a la eminencia media y al tuber cinéreo. Entonces, la terminación de esas fibras van a diferir del resto del sistema nervioso central, ¿no? Pues, ya que su función no va a ser transmitir señales, sino que estas van a secretar a las hormonas liberadoras e inhibidoras hacia los líquidos tisulares. Luego las hormonas van a pasar al sistema portihipotálamo hipofisario y van a ir directamente a los senos de la glándula adenipofisaria. Ahora hablando más de esas hormonas, que serían las siguientes, ¿no? Por ejemplo, la tiroiberina, que va a controlar o va a liberar a la hormona tirotropina, la corticoliberina, que es la hormona liberadora de la corticotropina, la somatoliberina, que es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la somatostatina, que es la inhibidora de la hormona del crecimiento, la gonadolibina, que es la hormona liberadora de las gonadotropinas, que sería la luteinizante y la folículo estimulante, y finalmente la hormona inhibidora de la prolactina, ¿no? Que como su nombre lo dice, va a inhibir la secreción de la prolactina. Ahora entrando a lo que es la hormona del crecimiento. Primero, recordar que todas las hormonas adenipofisarias, menos la hormona del crecimiento, ¿no? Van a hacer sus efectos por la estimulación de otras glándulas, unas glándulas efectoras, por ejemplo, la tiroides, la corteza suprarrenal, ovarios, testículos o las glándulas mamarias, ¿no? Pero ese no es el caso de la hormona del crecimiento, que no va a actuar sobre ninguna glándula específica, ¿no? Ya que esta va a ejercer una acción directa, un efecto directo sobre los tejidos del organismo. Entonces, decimos que la hormona del crecimiento estimula el crecimiento de muchos tejidos corporales. Esta hormona, también conocida como somatotropina, ¿no? Es una molécula pequeña que va a inducir el crecimiento de los tejidos del cuerpo que aún tienen la capacidad de crecer, para favorecer el aumento de la mitosis y un mayor tamaño de las células. Entonces, en esta gráfica representaría básicamente un experimento que se hizo a dos ratas de la misma camada, ¿no? En fase de crecimiento. Y una de ellas fue inyectada diariamente con la hormona de crecimiento, ¿no? Desde el día de su nacimiento. Y como vemos aquí, hubo un crecimiento mayor, un incremento considerable en el crecimiento y en su peso corporal, principalmente los primeros días de vida. Ahora, hablando más de los efectos metabólicos que va a tener esta hormona del crecimiento, ¿no? Que aparte del crecimiento va a cumplir las siguientes funciones: una mayor síntesis proteica, una mayor movilización de ácidos grasos del tejido adiposo y una menor cantidad de glucosa utilizada en todo el organismo. Entonces decimos que la hormona del crecimiento, ¿no? Va a estimular la formación de proteínas, el uso de los depósitos de lípidos y la conservación de los carbohidratos. El primer punto, el depósito de las proteínas en los tejidos. Por ahora no se conocen los mecanismos exactos, pero se conocen los efectos que podrían favorecer este depósito, ¿no? Por ejemplo, la facilitación del transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares, un aumento de la traducción del ARN para facilitar la síntesis proteica en los ribosomas, un aumento de la transcripción nuclear del ADN para formar el ARN y un descenso del catabolismo de las proteínas y los aminoácidos. Entonces, la hormona del crecimiento, decimos que va a mejorar casi todos los aspectos, ¿no? De la captación de los aminoácidos, de la síntesis de proteínas por las células y al mismo tiempo va a reducir la degradación de las proteínas. El segundo punto, que era el uso de la grasa como fuente de energía.
que esta hormona va a inducir la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo, por ende va a aumentar su concentración en los líquidos corporales y del mismo modo va a intensificar la conversión de los ácidos grasos en acetilcoenzima A y posteriormente su uso como una fuente de energía, ¿no? Entonces, decimos que bajo los efectos de esta hormona, de la hormona del crecimiento, los lípidos se van a utilizar como una fuente de energía más que los carbohidratos y más que las proteínas. ¿Y qué va a hacer esto? Va a hacer que se produzca una mayor masa corporal magra, ¿no? Pero va a tener una única desventaja, que sería que esta movilización de grasas puede tardar varias horas, mientras que la intensificación de la síntesis de proteínas, por ejemplo, solo tardaría unos minutos. Ahora, ¿qué va a ocurrir si va a haber un exceso de esta hormona, pero relacionado con el uso de la grasa? Se conoce como cetosis, ¿no? Que cuando la movilización de las grasas va a ser elevada, el hígado va a empezar a formar grandes cantidades de una sustancia que sería el ácido acetoacético y lo va a llevar a los líquidos corporales. Y esta movilización del ácido acetoacético va a provocar lo que se conoce como esteatosis hepática, o lo que comúnmente conocemos como hígado graso, ¿no? Ahora, el último punto era la reducción del uso de los carbohidratos. Los efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos serían la disminución de la captación de la glucosa en los tejidos, por ejemplo, en el músculo esquelético y el tejido adiposo, un aumento en la producción hepática de glucosa y un incremento en la secreción de insulina. Y bueno, todos estos cambios, todos estos efectos obedecen a lo que se conoce como resistencia a la insulina, que va a ser inducida por la hormona del crecimiento en este caso, que va a atenuar la acción de la hormona encargada de estimular la captación y el uso de la glucosa, y todo ello va a llevar a un aumento de la glucemia y un aumento compensador de la insulina. Entonces, ¿qué podemos decir? Que por eso la hormona del crecimiento, ¿no? Va a tener una acción diabetógena y su secreción en exceso puede provocar alteraciones metabólicas muy similares a las que vamos a observar en los pacientes que van a tener diabetes mellitus 2, por ejemplo. También decimos que va a haber una necesidad de la insulina y de los carbohidratos para estimular el crecimiento por la hormona del crecimiento, ya que esta hormona va a requerir una adecuada actividad de la insulina y también unos depósitos suficientes de carbohidratos, porque estos se van a destinar a aportar energía necesaria para el metabolismo del crecimiento. Y la insulina también sirve en este caso, ya que va a potenciar el transporte de aminoácidos a las células y va a potenciar el transporte de la glucosa también, ¿no? Ahora, hablando de más funciones fisiológicas, ¿no? De esta hormona, tendríamos el crecimiento del cartílago y del hueso, que los efectos de esta hormona sobre el hueso serían, primero, el aumento de los depósitos de proteínas por acción de las células condrocíticas y osteógenas inductoras del crecimiento óseo. Luego, una mayor velocidad de reproducción de esas células y conversión de los condrocitos en células osteógenas, con lo que se va a generar más depósito específico, ¿no? De hueso nuevo. Ahora va a tener dos mecanismos. El primero, que en respuesta a la estimulación de la hormona del crecimiento, la longitud de los huesos largos va a empezar a aumentar en los cartílagos epifisarios, ¿no? Donde las epífisis de los extremos del hueso van a estar separadas de las diáfisis. ¿Y qué va a hacer este crecimiento? Va a producir primero depósito de cartílago nuevo y luego la conversión de ese cartílago nuevo en hueso nuevo. Por ende, las diáfisis se van a alargar y se van a separar cada vez más de las epífisis. Ahora, el segundo mecanismo sería que los osteoblastos del periósteo óseo, y también que se van a encontrar en algunas cavidades óseas, gracias a la acción del hormona del crecimiento, van a empezar a depositar hueso nuevo en la superficie del hueso antiguo, ¿no? Y a la par, los osteoclastos van a empezar a eliminar el hueso viejo, ya que esta es su función, ¿no? La resorción ósea. Pero si es que el ritmo del depósito de hueso nuevo va a superar al ritmo de eliminación del viejo, el grosor del hueso podría aumentar, ¿no? Y como la hormona del crecimiento, como dije, va a potenciar y va a estimular a los osteoblastos, el grosor del hueso prácticamente podría seguir aumentando durante toda la vida. Y esto va a ocurrir en los huesos membranosos, ¿no? Por ejemplo, en la mandíbula o incluso en algunos huesos del cráneo. Ahora, hablando de las somatomedinas. Primero que, por ejemplo, cuando la hormona del crecimiento se va a aplicar a condrocitos que hayan sido cultivados fuera del organismo, estos casi no van a proliferar. Pero si se le inyecta a un organismo vivo, sí, sí se va a inducir una proliferación y un crecimiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en el organismo vivo, ¿no? Va a haber una sustancia, alguna sustancia que potencie la acción de la hormona del crecimiento, ¿no? Lo que no ocurriría en condrocitos que estén cultivados fuera del organismo, como en el ejemplo. Entonces decimos que la hormona del crecimiento va a actuar sobre el hígado principalmente para producir unas sustancias llamadas somatomedinas, que van a servir como potenciadores de todo lo relacionado al crecimiento óseo. Y existen en total cuatro tipos de somatomedinas, pero lo que nos va a importar más en este caso es la somatomedina C, o también conocida como factor de crecimiento parecido a la insulina 1 o abreviado IGF-1, ¿no?
Y bueno, se dice que casi todos los efectos que va a tener la hormona del crecimiento se van a deber a esta somatomedina C y no directamente a la hormona. Entonces, hablando más de esta somatomedina C, primero mencionar que la hormona del crecimiento se va a unir de una forma laxa a las proteínas plasmáticas de la sangre. Por eso puede liberarse rápidamente la sangre de los tejidos. Por otro lado, la somatomedina C se va a unir con fuerza a una proteína transportadora en la sangre y por eso su paso a la sangre a los tejidos va a ser lento. Y esta lenta liberación va a prolongar sus efectos, estos efectos estimulantes del crecimiento ejercido por los picos de secreción de la hormona del crecimiento, como vemos aquí, que estos picos de secreción en esta imagen vamos a ver que son mayores en el ejercicio agotador y también en el sueño, en este caso sueño profundo, sus estadios unidos. Ahora, regulación de la secreción de la hormona del crecimiento. Primero que luego de la adolescencia, la secreción de la hormona del crecimiento va a disminuir, ¿no? Pero va a seguir un patrón pulsátil, con ascensos y descensos que se van a deber a factores que van a estar relacionados con la nutrición y el estrés. Por ejemplo, factores que van a estimular sería el descenso de la glucemia, el descenso de ácidos grasos libres en la sangre, el aumento de los aminoácidos en la sangre, la inanición o el ayuno, que este va a tener unos efectos extremos en la secreción de la hormona del crecimiento. Luego el traumatismo, el estrés o la excitación, el ejercicio, en este caso ejercicio intenso, testosterona, estrógenos, sueño profundo, como mencionaba, los estadios 1 y 2, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento y la grelina. Y factores que van a inhibir sería el incremento de la glucemia, el incremento de los ácidos grasos libres en la sangre, envejecimiento, obesidad, la somatostatina o la hormona inhibidora, ¿no? Y la hormona del crecimiento, pero aplicada de un modo exógeno, ya que si es que se va a aplicar en un modo exógeno, ya no va a ser necesaria su producción endógena, ¿no? Y finalmente las somatomedinas. Ahora, hablando del control de la secreción de la hormona del crecimiento, teniendo en cuenta, ¿no?, todos los factores que afectan a la secreción de esta hormona, podemos entender lo siguiente. Primero, que se sabe que va a estar controlada principalmente por dos factores, que serían las dos hormonas, ¿no? La liberadora y la inhibidora de la hormona del crecimiento. Que, bueno, estas dos sustancias son polipéptidos que van a tener 44 y 14 aminoácidos respectivamente. También tenemos al núcleo ventromedial, que lo vemos aquí en imagen, representado por el número 7, ¿no? Que, bueno, este se va a encargar de la secreción de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Y este mismo núcleo también va a ser sensible a la concentración de glucosa en la sangre, ¿no? Que nos va a dar la sensación de saciedad en hiperglucemia y también la sensación de hambre en hipoglucemia. Entonces es correcto mencionar lo siguiente, que las mismas señales que están relacionadas con el instinto de alimentación, ¿no?, van a afectar a lo que sería la tasa de la secreción de la hormona del crecimiento. Igualmente, ¿no?, señales hipotalámicas relacionadas con emociones, con estrés, con traumatismos, van a afectar a la secreción de esta hormona, ¿no?, ya sea estimulándola o inhibiéndola. Y de hecho, las catecolaminas, la dopamina y la serotonina también van a incrementar la secreción de esta hormona. Entonces, antes de acabar con lo que es la hormona del crecimiento, ¿qué podemos decir? Primero, que en resumen, ¿no?, los conocimientos que tenemos sobre la regulación de la secreción de la hormona del crecimiento no van a ser suficientes para explicar todo el proceso con detalle. Pero aún así, basándonos en, como mencionaba, en la secreción extrema de la hormona del crecimiento que ocurre durante la inanición o el ayuno, ¿no? Y también su indudable efecto a largo plazo que va a favorecer a la síntesis de proteínas, al crecimiento de tejidos. Entonces, podemos proponer la siguiente hipótesis. Primero, que el principal control, ¿no?, a largo plazo de la secreción de la hormona del crecimiento sería el estado nutricional de los tejidos. Pero estamos hablando de una nutrición proteica, ¿no? Es decir, si es que va a haber una deficiencia nutricional o una necesidad excesiva de proteínas en los tejidos, ¿no? Por ejemplo, después de un esfuerzo intenso, un ejercicio intenso que va a agotar esos depósitos en los músculos, entonces la secreción de la hormona del crecimiento va a aumentar de algún modo. Y a su vez, esta hormona del crecimiento va a estimular la síntesis de nuevas proteínas y al mismo tiempo va a conservar las que ya existían en los tejidos, en las células. Entonces, ya para acabar con lo que sería la hormona del crecimiento, algunas anomalías relacionadas, ¿no? Primero, la insuficiencia panhipofisaria, o también conocido como hipopituitarismo, perdón, que esta va a hacer referencia a una secreción reducida de todas las hormonas adenohipofisarias, ¿no? No solamente con la hormona del crecimiento. Y podemos diferenciar un tipo de esta insuficiencia panhipofisaria, que sería la insuficiencia panhipofisaria del adulto, que esta se va a deber a tres anomalías comunes. Las dos primeras serían enfermedades tumorales,
que serían los craneofaringiomas y los tumores cromófobos, que estos tumores van a comprimir a la hipófisis hasta que se destruyan las células adenohipoficiarias funcionales. Y la tercera causa sería una trombosis, en este caso de los vasos sanguíneos de la hipófisis, ¿no? Otra anomalía tendríamos el enanismo, que esto se debe a una deficiencia generalizada de la secreción de la adenohipófisis, principalmente durante la infancia, ¿no? Por ejemplo, tenemos un tipo que sería el enanismo panhipofisario, que las personas con esta anomalía no van a alcanzar la pubertad, por ende nunca van a secretar mucha cantidad de hormonas gonadotropas para desarrollar funciones sexuales en adulto. Esto ocurre en 2/3 de los casos. En el tercio restante, solo va a haber una deficiencia de la hormona del crecimiento, pero este porcentaje sí va a poder madurar sexualmente. Y existe otro tipo de enanismo, que sería, por ejemplo, el pigmeo africano y también el enano del Levi-Lorain, en los cuales su secreción de la hormona del crecimiento es normal, ¿no? Pero aquí va a faltar lo que sería la somatostatina C. Estas personas van a tener una incapacidad hereditaria para formar esta sustancia, la somatomedina C, que, como mencionaba, es importante para la estimulación del crecimiento. Una anomalía más sería el gigantismo, que bueno, las células acidófilas eran las células acidófilas de Epsilon que van a producir a la hormona del crecimiento, ¿no? A veces se van a tornar hiperactivas y van a originar tumores acidófilos en esta glándula, ocasionando una síntesis excesiva de la hormona del crecimiento. Entonces todos los tejidos van a crecer con rapidez, en especial si la enfermedad se va a ocasionar en la niñez o en la adolescencia, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos la acromegalia, que va a estar relacionado con el gigantismo, que si es que ese tumor acidófilo va a aparecer después, ¿no? En una etapa posterior de la vida, por ejemplo, en la adultez, donde el crecimiento longitudinal prácticamente ya es imposible. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Un incremento del grosor, tanto en los huesos como en los tejidos blandos, ¿no? Entonces, este crecimiento se va a dar principalmente en huesos de las manos, en huesos de los pies, en huesos membranosos como el cráneo, nariz, las protuberancias frontales, mandíbula, incluso porciones de las vértebras, ¿no? Ahora, el último punto sería la neurohipófisis y su relación con el hipotálamo. En primer lugar, que la neurohipófisis se va a componer por unas células parecidas a las células gliales, que se llaman pituicitos, que esas no van a secretar hormonas, pero van a servir de sostén para las fibras nerviosas terminales y también para las terminaciones nerviosas que van a venir de dos vías, que serían de las vías de los núcleos supraóptico y el núcleo supraventricular, paraventricular, perdón, del hipotálamo, ¿no? Como vemos aquí en la figura. Entonces, estas vías van a acceder a la neurohipófisis por el tallo hipofisario y las terminaciones nerviosas vienen a ser unos nódulos bulbosos que van a tener unos gránulos secretores y bueno, estas terminaciones van a descansar en la superficie de los capilares hacia los que van a secretar las hormonas neurohipofisarias, que serían dos. Primero, la hormona antidiurética, o también conocida como vasopresina, y la oxitocina. En cuanto a la hormona antidiurética, esta se va a formar en el núcleo supraóptico, mientras que la oxitocina se va a formar en el núcleo paraventricular. Estos núcleos además pueden sintetizar, aparte de la hormona correspondiente, ¿no? Hasta un sexto de la otra hormona. Ahora entrando a lo que es la hormona antidiurética, a sus funciones fisiológicas, ¿no? En primer lugar, que la inyección de una poca cantidad de la hormona antidiurética, estamos hablando de 2 nanogramos o menos, ¿no? Esto va a reducir la excreción renal de agua, lo que se conoce como antidiuresis. En pocas palabras, si es que no va a haber nada de la hormona antidiurética, los túbulos y los conductos colectores se van a volver prácticamente impermeables al agua. Y esto va a evitar una reabsorción y va a inducir una pérdida extrema de líquido en la orina, que va a estar muy diluida. Por el contrario, si es que la hormona antidiurética sí va a estar presente, la permeabilidad de los conductos y los túbulos colectores va a aumentar. Entonces el agua se va a reabsorber y el organismo va a conservar agua. Y esto va a producir una orina muy concentrada. Ahora, a mencionar que sin la presencia de la hormona, las membranas luminales de las células epiteliales de los túbulos prácticamente, como mencionaba, se vuelven impermeables, ¿no? Pero dentro de la membrana celular existen unas acuaporinas, que son vesículas especiales que van a contener poros impermeables que permiten la difusión libre del agua. Ahora, hablando de la regulación de esta hormona, primero tenemos que un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular va a estimular a la secreción de la hormona antidiurética. En el hipotálamo y en sus proximidades van a haber unos receptores hormonales modificados que se conocen como osmoreceptores. Entonces, cuando el líquido extracelular se concentra en exceso, va a salir de la célula osmorreceptora mediante ósmosis, por ende el tamaño celular va a disminuir y se van a generar señales nerviosas en el hipotálamo para secretar más hormona antidiurética. Por otro lado, si es que el líquido extracelular se diluye en exceso, el agua se va a mover por ósmosis, pero hacia el sentido contrario.
es decir, hacia el interior de la célula, ¿no? Y va a amortiguar y va a reducir las señales de la secreción de la hormona antidiurética, ¿no? Va a reducir su secreción entonces. Ahora, otro factor sería el volumen sanguíneo y la presión arterial que se encuentren bajos y estos van a estimular la secreción de la hormona antidiurética. Estamos hablando de los efectos vasoconstrictores de la hormona antidiurética. Entonces, cuando la concentración de esta hormona está baja en la sangre, la conservación renal de agua va a aumentar, mientras que cuando la hormona antidiurética está alta en la sangre, las arteriolas del organismo se van a comprimir, se van a contraer, ¿no? Causando lo que sería un ascenso de la presión arterial. Por eso se conoce como vasopresina. Y la disminución del volumen sanguíneo es un estímulo que va a aumentar la secreción de la hormona antidiurética. Estamos hablando, pero de más de un 15 o un 25% de pérdida. Y con esta condición, la secreción de la hormona antidiurética puede llegar hasta ser hasta 50 veces más de lo normal. Entonces, ahora hablando de la otra hormona, que era la oxitocina, sus funciones fisiológicas. Primero que esta hormona va a producir la contracción del útero gestante. Esto estimula con fuerza la contracción del útero del embarazo, especialmente al final, ¿no?, de la gestación. Entonces se cree que esta hormona es responsable de la inducción del parto por las siguientes razones. Primero, que cuando se secciona la hipófisis de los animales embarazados, el periodo de dilatación va a aumentar por mucho, lo que explica el efecto de la oxitocina durante el embarazo, ¿no? La contracción que va a producir esta hormona. En segundo lugar, que la concentración plasmática de oxitocina se va a elevar durante el parto. Y en tercer lugar, que la estimulación del cuello uterino va a desencadenar señales nerviosas que pasan al hipotálamo y van a incrementar la secreción de esta hormona. Otra función sería que la oxitocina va a estimular la expulsión de leche por las mamas. Esta hormona va a tener una función muy especial en la lactancia. Durante este periodo se va a inducir la expresión de leche desde los alvéolos hacia los conductos mamarios, ¿no? De forma que el bebé pueda extraer la mamá. ¿Y cuál es el mecanismo? El mecanismo sería el siguiente. Primero va a haber un estímulo de succión del pezón mamario, ¿no? Que esto va a causar una transmisión de señales a través de los nervios sensitivos hacia las neuronas secretoras de oxitocina que se van a encontrar como recordar, en los núcleos paraventricular y en los núcleos supraópticos del hipotálamo, ¿no? Haciendo que la neurohipófisis secrete oxitocina, que va a llegar a las mamas por la sangre y ahí va a generar lo que sería la contracción de células mioepiteliales que van a estar aquí y que van a estar rodeando y formando un entramado, ¿no?, alrededor de los alvéolos. Y en menos de un minuto va a comenzar la succión y va a fluir la leche. A este mecanismo se le conoce como chorro de leche o simplemente expulsión de la leche. Bueno, ahora las conclusiones. Que de este capítulo podemos sacar las siguientes conclusiones, que fisiológicamente podemos dividir a la hipófisis en dos, en adenihipófisis y en norhipófisis, que a su vez van a tener orígenes embriológicos diferentes y cada una se va a encargar de secretar hormonas peptídicas diferentes. En segundo lugar, que la adenihipófisis va a secretar la hormona de crecimiento, la corticotropina, la tirotropina, la prolactina y las hormonas gonadotrópas, ¿no?, que sería la fólico-estimulante y la luteinizante, mientras que la neurohipófisis va a secretar a la hormona antidiurética y a la oxitocina. Ahora, la hormona del crecimiento, además de estimular el crecimiento, ¿no?, de los tejidos, se va a encargar de una mayor síntesis de proteínas, una mayor movilización de ácidos grasos de tejido adiposo y una menor cantidad de glucosa utilizada en todo el organismo. Y esta no va a actuar por sí sola, ¿no?, sino que va a ser potenciada por la somatomedina C o IGF-1, ¿no? Ahora, algunas anomalías relacionadas a la hormona del crecimiento serían la insuficiencia panhipofisaria, el enanismo, el gigantismo y la acromegalia. Las hormonas neurohipofisarias son la hormona antidiurética y la oxitocina. La hormona antidiurética permite la permeabilidad de los conductos y los túbulos colectores, permite una reabsorción y va a producir una orina muy concentrada. Mientras que la oxitocina va a cumplir las siguientes funciones, ¿no?, que va a producir la contracción del útero gestante y va a estimular la expulsión de leche por las mamas. Bueno, aquí pueden observar la bibliografía y eso sería todo en cuanto a la exposición. Espero que hayan podido entender este capítulo.